Sí, finalmente el viernes pasado hubo una nueva reunión por paritaria en la cual podemos decir prácticamente no hubo avances con respecto al ofrecimiento original, ofrecimiento que fue rechazado en el último congreso de la UNTER, pero que entendemos se va a estar pagando el sábado 3 de agosto, con el salario de junio. Bueno, un ofrecimiento que por supuesto no llena las expectativas y ni contempla todas las reivindicaciones que veníamos sosteniendo, pero bueno, algunas cuestiones sobre todo que eran muy importantes, que eran los salarios más bajos del escalafón docente, digamos, del nomenclador docente. Nosotros tenemos como cargo testigo, ustedes lo saben, el cargo de maestra, maestro de grado, ese cargo de 3.000 puntos que venía aumentando de manera más o menos pareja en los últimos meses, pero los cargos que están por debajo de los 3.000 puntos, que son un montón, preceptoras, preceptores, maestras, maestros especiales, referentes TIC, bueno, hay un montón de cargos que están por debajo de los 3.000 puntos y que habían quedado absolutamente retrasados. Recordemos que nuestro último aumento fue en el mes de mayo, ¿no? Es decir, que en junio no tuvimos aumento salarial y por lo tanto esos salarios eran salarios realmente alarmantes. Con este ofrecimiento que hizo el gobierno y que nosotros en principio rechazamos, pero que vamos a seguir discutiendo en paritarias, por lo menos esos cargos tienen una recomposición que es importante que se dé, y al mismo tiempo el gobierno termina cumpliendo con un compromiso ley que hizo en noviembre del año pasado en la paritaria, en la cual termina de pasar los 30.000 pesos restantes al básico docente, que eso es lo que determina de alguna manera el aumento del resto de los cargos que tienen más de 3.000 puntos. Pero lo que hay que decir con el salario docente principalmente es que estamos como en un sistema de manta corta. ¿Vieron cómo se habla en el fútbol de la manta corta? Bueno, es lo mismo. En algún momento los cargos de menos de 3.000 puntos quedan súper retrasados, como había pasado en el mes de abril. En este momento los que quedan retrasados son los cargos de más de 3.000 puntos. Entonces es como que los aumentos que además nos están dando todos los meses, bueno, por momentos van dejando a algún grupo docente siempre como bastante retrasado. Al mismo tiempo, y lo otro que hay que señalar del salario docente, sobre todo por esta idea que se había instalado de que tenemos el salario más alto del país y demás, bueno, estas incongruencias entre cargos son un poco lo que determinan la mala calidad de nuestro salario. Y al mismo tiempo recordar que en diciembre del año pasado, con 35% de inflación y un poco más, no tuvimos aumento en enero, no tuvimos aumento en febrero, es decir que nuestras compañeras y compañeros, como muchas familias del país, se endeudaron durante los meses de diciembre, enero y febrero para pagar sus cuentas y todavía hoy están tratando de salir de esas situaciones, ¿no? Después tuvimos aumento en marzo, tuvimos en abril, tuvimos en mayo, no lo tuvimos en junio y recién ahora tenemos una nueva oferta salarial. Por eso nos parece que es importante seguir trabajando y seguir exigiendo, porque a las cuestiones del salario, también hay que decirlo, se suman las cuestiones de la infraestructura, que ustedes conocen bien, y los problemas que tenemos siempre en términos edilicios, pero además y afectando muy fuertemente a todas las docentes, los docentes y a todas las trabajadoras y trabajadores de la provincia, una obra social que funciona poco y mal, y que también eso está influyendo mucho en el salario docente, porque lo que yo recibo día tras día aquí en nuestra seccional es compañeras y compañeros que están pagando de su bolsillo viajes, tratamientos, remedios, que la obra social no les está brindando. Entonces, bueno, estas son cosas que nos preocupan y mucho. Sumada a la cuestión de la salud, también habrán escuchado hablar del tema de la famosa Ley 5059. Es una ley que se creó hace unos años y que nuestro sindicato tuvo mucho que ver en esa creación, un programa integral para la protección y asistencia a personas con enfermedades neoproliferativas malignas. Hablamos de cáncer, hablamos de Parkinson, hablamos de un montón de enfermedades que son de muy difícil y de muy caro tratamiento y enfermedades de muy larga duración. Bueno, salió hace pocos días atrás un decreto que reglamenta la ley. Nosotros veníamos exigiendo esta reglamentación, pero una reglamentación que fuera acorde al espíritu de la ley.
Bueno, el decreto hecho de manera inconsulta por el gobierno de la provincia es un decreto que prácticamente transforma la ley de manera restrictiva, acortando tiempos, complicando el ingreso al derecho a permanecer dentro de esta ley. Y bueno, también estamos exigiéndole entonces al gobierno de la provincia que reconsidere este reglamento que ha hecho de la ley y que realmente haga lo que la ley pide, que es crear un equipo interdisciplinario de acompañamiento, que analice los ingresos, que los agilice, porque ustedes saben, las enfermedades de este tipo son muchas veces enfermedades terminales incluso, y que no se pueden estar acotando, por ejemplo, diciendo, bueno, el máximo plazo para poder disfrutar del beneficio de la ley son 2 años, por ejemplo. Bueno, nosotros sabemos que, no sé, algunos tipos de cáncer graves, por ejemplo, muchas veces no tienen cura o su recuperación puede ser muchísimo más allá de los 2 años. Bueno, ¿qué pasa después con las pacientes, los pacientes que no se recuperan en ese lapso? Y encima la insensibilidad que a veces tiene el gobierno, porque ni bien sacan este decreto, mandan una circular a todas las oficinas de IPROS diciendo que hasta que no se aclare un poco cómo se iba a poner en práctica todo esto nuevo, no tomaran más pedidos de ingreso o de renovación de las licencias, por ejemplo, de las 50-59. Y ustedes imagínense a una situación ya de por sí vulnerable y precaria, como es la de una persona con este tipo de enfermedades, lo que les ha sucedido, y yo tuve varios casos aquí en el Bolsón, y solo de nuestro gremio, seguramente nosotros también, que fueron a presentar sus papeles, les dijeron que no se los iban a tomar, y entonces esto suma más angustia a una situación ya de por sí bastante grave, ¿no? Aníbal, te llevo de vuelta a la parte de los sueldos. Bueno, indicabas, junio no hubo aumento, julio tampoco. ¿Vendrá algún tipo de retroactivo? No, lo que en principio vamos a tener es, con el salario de julio que se paga los primeros días de agosto, lo que vamos a tener es el incremento que ha propuesto el gobierno en la última paritaria. Para que se den una idea en términos porcentuales, de los cargos de menos de 3.000 puntos, el aumento está rondando porcentajes cercanos al 40%, depende de los tramos de antigüedad, es decir, es un aumento muy importante, y esto es lo que demuestra lo atrasado que estaban esos salarios. En el cargo testigo más o menos ronda el 20%, también estaba atrasado, pero en los cargos de más de 3.000 puntos, por ejemplo, un docente que se inicia en la escuela secundaria con un cargo de 25 horas, su aumento va a ser de 6%, un poquito menos de 6%, contra una inflación mayo-junio en realidad, porque la de julio no la tenemos, mayo-junio que fue del 9.41%, es decir, que está en la mitad de lo que fue el proceso inflacionario. Por eso decimos esto de la manta corta, pero sí esto se va a estar pagando los primeros días de agosto. ¿Y de qué valores estamos hablando, Aníbal? Porque se habla de una canasta básica fundamentalmente en el sur de más de 1 millón de pesos por mes. Bueno, el salario testigo, digamos, para nuestra zona, que tenemos el 40% de ubicación, el salario de una docente que recién se inicia, va a estar rondando los 800.000 pesos, es decir, que estamos bastante por debajo de esos números. De allí para abajo hay sueldos que están en los 600, 650, y después, por supuesto, algunos cargos más de mayor puntaje, de la jornada doble, por ejemplo, va a estar cerca del 1.200.000, pero fíjense, por ejemplo, esa diferencia, ¿no? 800.000 pesos para una docente que trabaja 4 horas, 1.200.000, es decir, solo un 50% más para una docente que trabaja en la misma función, pero 8 horas. Entonces, bueno, estos son como los desequilibrios que se nos aparecen en nuestras escalas salariales.